Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de Estudio Cripto, una nueva oportunidad de compartir con ustedes y hoy traemos la lección número 4 de nuestro curso de trading de criptomonedas para principiantes. Y hoy lo que vas a aprender son patrones geométricos o más bien llamado chartismo. Así que vas a aprender a operar triángulos, cuñas, doble piso, doble techo, hombro, cabeza, hombro, taza con asa. Vas a ver cosas como las banderas, los banderines, patrones en B, etcétera, etcétera. Así que estos patrones te van a ayudar a conocer cuándo puede haber una reversión, cuándo puede haber una continuación en una tendencia, cuándo es momento de entrar o cuándo no. Así que quédate hasta el final del video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo nuestro contenido. Recuerda que puedes seguirnos en jeffersonmoreno.com, en donde también tenemos este material tanto en video como escrito y donde vas a poder descargar todo el material que tenemos para ti, los libros, los ebooks, las bitácoras, etcétera, etcétera. Así que no te lo pierdas y ve a descargar el contenido. Así que no siendo más, arranquemos. Muy bien, vamos a arrancar con los triángulos y las cuñas. Estas figuras geométricas son bastante poderosas para predecir más o menos hacia dónde se va a dirigir el precio y tomar puntos de entrada tanto en compra como en venta. La única manera de hacerte dócil en este tema es practicando. Entonces vamos a ver ejemplos reales de algunas de estas figuras geométricas. Vamos a arrancar con los triángulos. Los triángulos hay de tres tipos. Tenemos en el primer caso un triángulo simétrico. Como lo vimos en la sesión pasada, que si te la perdiste te la dejo aquí encima, es que hay soportes y resistencias, puntos o más bien líneas, proyecciones en donde el precio le cuesta sobrepasar, bien sea al alza o bien sea a la baja. En este caso vemos que tenemos una línea de tendencia bajista y otra línea de tendencia alcista, que se comportan como una resistencia y como un soporte. Llega un punto en donde se proyectan las líneas que se tocan, generando así un ángulo y poniendo un triángulo. Entonces, uniendo la resistencia y el soporte por este lado, tenemos la base, que sería nuestra proyección, es decir, sería el punto o la distancia que recorrería el precio. Entonces esa proyección la ponemos por encima del triángulo o por debajo del triángulo y dado una ruptura de esta figura podríamos decir o inferir hacia dónde se va a dirigir el precio. En este caso vemos el par DOT Tether y tenemos esta formación. Vemos y hacemos la proyección de la base hacia arriba y hacia abajo. Vemos que hay una ruptura con una vela contundente y el precio efectivamente se dirigió al punto y de hecho lo atravesó. Estas figuras como los soportes y resistencias, como las velas, etcétera, te dan probabilidad y no son exactas. Como te das cuenta, aquí la proyección se cumplió e incluso se vino más abajo, pero lo importante es que tienes un indicio hacia dónde se puede mover el precio. Estas figuras son súper potentes dada su tiempo, es decir, a mayor tiempo en donde se esté formando esta figura, más potente va a ser. En este caso, esta figura tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días en formarse y vimos cómo hubo un falso rompimiento. Recuerda que estas son trampas que ponen personas en el mercado o instituciones que tienen mayor información para sacar a las personas. ¿Por qué? Porque ellos saben que esta formación se está dando, ¿sí? Y saben que las personas, la forma de operar estas figuras son, pones tu proyección, que sería tu take profit aquí, y tu stop loss lo pones por encima de la figura o de la formación. Entonces, en este lado estoy seguro que cerró y sacó del mercado a muchas personas, obviamente en pérdidas, y para después sí venirse conforme a cómo se venía a dar la formación o la proyección de este triángulo simétrico. Ahora, estas figuras funcionan como figuras de reversión o de continuación de tendencias. En este caso pues se formó una reversión porque veníamos de una tendencia alcista, se formó la figura y ahora nos fuimos hacia una tendencia bajista y eso está muy bien. Ahora veamos otro tipo de triángulo que sería un triángulo bajista.
¿Cómo se conforma este triángulo? Vemos que cada vez hay altos más bajos, como lo vimos en acción del precio, pero hay una línea que se genera y es un soporte, que está haciendo que el precio rebote, hasta que llega un punto en donde hay una presión bajista tan alta que ocasiona la ruptura de esta figura o este triángulo. Hacemos lo mismo, tenemos la base del triángulo es nuestra proyección, la proyectamos donde hubo la ruptura y efectivamente el precio llegó hasta el punto donde nos marcaba la proyección. Otro dato importante de estas figuras es que por lo general se rompen al 70% de la figura, es decir, aquí vemos que se rompió por ahí a un 70% y que si se rompen antes podrían tener validez, ¿sí? Sin embargo, no tienen la misma validez que si se rompieran en un 70% hacia adelante. Ahora, vamos a ver el caso de un triángulo alcista. Hacemos lo mismo, vemos lo mismo, se está generando esta formación, vemos que cada vez hay bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, y que los altos no logran atravesar esta zona, que se convierte en una resistencia. Entonces el precio empieza a comprimirse hasta que estalla, hasta que rompe la figura. Hacemos el mismo patrón, la base sería nuestra proyección, la subimos hacia donde está el rompimiento del triángulo y vemos cómo el precio llega hasta su punto, e incluso aquí genera algo que conocemos como pullback, ¿sí? Viene y toca nuevamente este soporte, o bueno, esta resistencia que ahora se convierte en soporte, y nuevamente vuelve y toma impulso hacia arriba, llegando a nuestro profit. Ahora, otro tema, y es que estas figuras, como ya lo dije, pueden convertirse en figuras de continuación o figuras de reversión. En este caso venimos de una tendencia bajista y tenemos esta figura y se convierte en una tendencia alcista, pero también podría seguir o podría decir que se seguiría o podría, pero también esta figura nos podría marcar una reversión, o que el precio rompa por debajo, y lo mismo, la proyección también va a ser hacia abajo. Entonces esos son los triángulos. Ahora vamos a ver las cuñas, o también llamados rising wedge o falling wedge. En este caso tenemos un falling wedge. Los falling wedge nos indican una continuación de un movimiento, pero también puede funcionar como reversión, al igual que los triángulos. Y vemos que se están generando triángulos o una figura similar a un triángulo. ¿Que cómo se forma? Vemos altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos. Es decir, hay una línea de una resistencia en donde el precio no está logrando pasarla. Y por debajo vemos que hay bajos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos, pero igual hay una línea que nos funciona como soporte en donde el precio no ha logrado romperla. Ahora bien, funciona exactamente igual. Tenemos la línea por encima, la línea por debajo, vemos o hacemos una base o una proyección y la ponemos más o menos al 70% de la figura. Y vemos cómo la proyección se cumple, es decir, se rompe este falling wedge y la proyección se cumple a cabalidad. Por eso es que digo que estas figuras son supremamente buenas para tratar de saber hacia dónde se va a mover el precio, para tratar de conocer hasta dónde podría llegar un movimiento alcista o un movimiento bajista. Ahora vamos a ver lo que es un rising wedge, que viene de una tendencia bajista y se va a comportar como una figura de continuación, en donde vemos altos más altos, altos más altos. Es decir, dentro de una tendencia bajista se empieza a formar una micro tendencia, ¿sí? En donde vemos altos más altos, altos más altos, bajos más altos, bajos más altos. Trazamos o unimos los altos con los altos, los bajos con los bajos, y vemos la formación. Y lo mismo, tomamos la base, la proyectamos y vemos que hay una ruptura, y en esa ruptura empieza el movimiento a darse hasta nuestro take profit, e incluso se pasó por ese punto. En este caso, esta figura se rompió a un 60%, un 50%, sí, un 60% más o menos, pero tuvo validez. Entonces dense cuenta que puede funcionar así esté por debajo del 60%, del 70%. Ahora,
Como lo mencionamos o lo hemos venido mencionando desde el capítulo número 1, esto se trata de probabilidades. El trading se trata de probabilidades y se trata de datos. Esto no es más que un dato que tú puedes sumar a puntos de soporte, resistencias y a los patrones de velas que ya hemos visto. Entonces, y pues otros patrones que vamos a ver a través de este curso. Pero vemos que podríamos inferir y ganar probabilidad sabiendo que si se rompe por debajo esta figura, pues se va a venir a la baja. O si rompe por encima, incluso podría irse al alza, porque estas figuras, vuelvo y digo, funcionan como figuras de reversión, como lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos un Rising Wedge que es distinto porque viene de una tendencia alcista. Viene una tendencia alcista, ¿verdad? Y vemos altos más altos, altos más altos, altos más altos, bajos más altos, bajos más altos. Trazamos uniendo los altos, uniendo los bajos y vemos la formación. Cogemos la formación, la base y la proyectamos. Esta figura podría romper hacia el alza o romper a la baja. En este caso rompió a la baja y la proyección llegó e incluso la sobrepasó. Entonces vemos una vez más cómo estas figuras son bastante poderosas para conocer hacia dónde se dirige el precio. Por otro lado, tenemos en este caso un Falling Wedge que viene de una tendencia alcista. Vemos que se están formando altos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos. Trazamos la figura y vemos cómo, de nuevo, creamos la proyección, tomamos la base, proyectamos hacia arriba o hacia abajo porque puede convertirse, puede darse en cualquiera de los dos sentidos y vemos cómo el precio efectivamente otra vez llegó al punto de proyección que habíamos puesto. En este caso, ¿cómo se operan estas figuras? Vemos que hay una ruptura del patrón. Y apenas hay una ruptura del patrón ya podríamos saber hacia dónde se va a dirigir el precio. Entonces tenemos nuestro take profit. Y para proteger nuestra operación, pues lo que hacemos es poner un stop loss por debajo del patrón. Entonces en este caso nuestro stop sería en 1.2 y vemos que nuestro profit sería en 3. Es decir, el riesgo-beneficio es casi 2-1 o más de 2-1, lo cual es una entrada bastante interesante y ahí tenemos una entrada ganadora. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las banderas y los banderines. En el capítulo anterior, que si te lo perdiste te lo dejo aquí encima, vimos lo que son los canales de tendencia. En este caso, las banderas se forman a través de un canal de tendencia. Estas banderas y estos banderines por lo general se dan en tiempos o en rangos de tiempo más cortos que los triángulos o los Falling Wedge. Sin embargo, también se pueden dar en rangos de tiempo mucho más largos. En este caso vemos el par 1 inch con Tether en temporalidad de 4 horas y vemos que venimos de una tendencia alcista, ¿verdad? Y empieza a generarse una micro tendencia bajista, en donde vemos altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos. Unimos las líneas de los altos y de los bajos y nos da un canal. Entonces, este canal, al romperse, podríamos decir que es una bandera, en este caso, alcista. ¿Cómo sacamos la proyección de estas banderas? Pues tomamos la parte más alta del canal hasta el punto en donde empezó la tendencia alcista. Entonces esta es nuestra proyección, la ponemos donde se pueda romper el canal y vemos cómo el precio efectivamente llega hasta allá e incluso se va mucho más arriba, solo que pues no pude ponerlo para dejar clara la gráfica. Entonces ahí vemos ese patrón geométrico. Este patrón también funciona de forma bajista. Entonces venimos de una tendencia bajista, bajista, bajista y empieza a generarse una tendencia o micro tendencia alcista, alcista, alcista en forma de canal y si rompe a la baja hacemos lo mismo. El asta de la bandera sería desde donde empezó el movimiento bajista hasta la parte más baja del canal, la proyectamos por donde rompe el canal y ahí podríamos determinar hacia dónde se dirige el precio. Recuerda, son probabilidades, no es una ciencia exacta, así que pues ya sabes. Ahora, los banderines. Los banderines, como vemos, se dan una formación de un triángulo simétrico, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia con los triángulos? Que estas figuras de banderines se dan en rangos de tiempo más cortos. Por ejemplo, en este caso estamos operando el par Neo Tether en temporalidad de 1 hora y fíjense que esta formación o esta figura geométrica se dio en
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas aproximadamente. Entonces, lo mismo que las banderas, el asta va a ser el punto más alto en donde empezó la formación hasta donde empezó la tendencia alcista. La proyectamos en o por donde rompe el banderín y vemos cómo el precio llega a su punto e incluso lo sobrepasa. Recuerden, esto no es exacto, simplemente nos da un punto de referencia hacia dónde se puede dirigir el precio. Esos son banderas y banderines. Excelente, hasta aquí. Si tienes dudas, preguntas, lo que sea, recuerda dejarlo en los comentarios, ahí atenderé cualquier cosa. Ahora vamos a ver otras formaciones como son el doble piso, doble techo, triple techo, triple piso. En este caso vamos a arrancar con el doble piso. En el capítulo anterior vimos lo que son zonas de soportes y resistencias, que marcábamos que son zonas en donde el precio tiene un rechazo o tiene un rebote fuerte porque seguramente hay presiones. En este caso, en las resistencias hay presiones bajistas y cuando se dan soportes hay presiones alcistas. Entonces, en este caso, vemos esta formación en donde venimos de una tendencia alcista y llega a un punto en donde se presenta un rechazo con fuerza hacia la otra dirección. En este caso, el precio empieza a lateralizar un poco, vuelve a intentar subir a ese punto, pero ese punto está tan fuerte que empieza a caer nuevamente. ¿Qué es lo que pasa en estos puntos? Ahí por lo general hay órdenes de ventas. Cuando vemos resistencias hay órdenes de ventas. Entonces los operadores en el mercado ponemos puntos en donde creemos que el movimiento va a llegar hasta ese punto y generamos una venta que está programada. Por eso se dan esos rechazos, porque hay muchas ventas. Entonces, como venimos alcista con suficiente fuerza, llega un punto donde la gente sigue comprando porque piensan que esto se va a ir hacia arriba, pero resulta que no. Se encuentran con esta resistencia y el precio termina yéndose hacia abajo. Esto es un patrón de doble techo y esto es una figura bastante poderosa para marcarnos un cambio de tendencia. Ahora vamos a ver el contrario, que sería el doble piso. En este caso vemos que venimos de una tendencia bajista y nos encontramos nuevamente una zona en donde no está logrando pasar el precio o seguir su camino, sino que está rebotando. Entonces nuevamente rebota, lateraliza un poco, vuelve a intentar bajar, pero nuevamente rebota y se va al alza. Entonces cuando está este patrón, podemos inferir que va a haber un cambio de tendencia de bajista a alcista y en el caso del doble techo de alcista a bajista. Ahora vamos a ver otra cosa particular y es que hay triples techos. Y es más, entre más veces toque la resistencia o toque el soporte, más cantidad o más fuerte va a ser el movimiento. En este caso vemos que venimos de una tendencia alcista, tocó, rechazó, volvió a intentar, tocó, rechazó, volvió a tocar, tocó, rechazó y hasta que se vino abajo. Entonces estas formaciones son bastante poderosas para más o menos saber hacia dónde se va a dirigir el precio. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre otras formaciones geométricas como son los hombros, cabeza, hombros. En este caso se da una formación que tiene forma de monacho, por así decirlo, que sería nuestro hombro izquierdo, la cabeza, hombro derecho y la proyección vendría siendo desde lo más alto que fue su cabeza hasta un cuello, esto se le llama cuello, y esta proyección la ponemos en donde se rompe el cuello. Aquí se rompió el cuello y vemos cómo la proyección efectivamente llega a su punto. Estos patrones son bastante poderosos como el caso del doble techo, triple techo y nos marca también un cambio de tendencia. Entonces en este caso vemos cómo el precio viene subiendo, rechaza, otra vez vuelve a intentar subir, rechaza, vuelve a intentar subir, rechaza hasta que ya los toros se dan por vencidos y los osos ganan la batalla. Este patrón también se da en la otra dirección. También venimos de una tendencia bajista, tenemos hombro izquierdo, vuelve a subir, tenemos la cabeza, es decir, vuelve a bajar, a intentar bajar más, llega a un punto donde hay un rechazo nuevamente, vuelve a subir, intenta bajar nuevamente, llega a un punto donde los osos pierden la batalla y los toros ganan.
De nuevo, la proyección sería del punto más bajo, que sería la cabeza, hasta el cuello, la ponemos en su lugar y el precio empieza a irse hacia la proyección. Esos son los hombros, cabeza, hombros. Por lo general no son muy comunes, no se dan con mucha frecuencia como los triángulos o las cuñas o las banderas o banderines, pero son bastante poderosos marcándonos un cambio de tendencia. Ahora vamos a ver lo que son el patrón en B o el spike. Este patrón también es sumamente fuerte y poderoso y lo vemos en momentos en el mercado, como por ejemplo en cisnes negros, cuando por ejemplo en este caso el día 13 de marzo del año 2020, cuando se dio el tema de la pandemia, todos los mercados entraron en pánico y empezaron a vender todos los activos, etcétera, a refugiarse en la moneda fiat. Y eso implica que el mercado se cae, todo en general se cae, y vemos que empieza a haber una recuperación del mercado en forma de V. La proyección funciona muy similar al hombro cabeza hombro, que es el punto más bajo. En este caso estamos viendo el gráfico de Bitcoin contra el dólar y vemos cómo el Bitcoin estaba en niveles de 10.500 y logró tocar niveles de 3.500 dólares. Una locura, y ojalá muchos hayan comprado y hayan aprovechado esta ganga. Entonces, de un momento a otro se vino con muchísima fuerza, perdió casi 7.000 dólares en unos cuantos días y empezó a recuperarse. La proyección vendría siendo el punto más bajo hasta donde logra romper, digamos que esto podría llamarse cuello, al igual que el hombro, cabeza, hombro, porque no se me ocurre otro nombre para esto. Rompe, y la proyección del precio es que podría llegar a darse desde el punto más bajo hasta el cuello, y vemos cómo empezó a proyectarse el precio y cómo empezó a recuperarse. Esto es una figura bastante potente, que si se da la proyección o si se da el spike, se da la formación en B y logra sobrepasar el punto, pues podemos predecir que el precio va a ir al alza. Y pues es una figura bastante poderosa que puedes encontrar, sobre todo en esos temas cuando hay miedo, hay mucho miedo en el mercado. Esto es mucho miedo en el mercado. Estas figuras hay que aprovecharlas, sobre todo si conoces los fundamentales de los activos en los cuales estás invirtiendo. Muy bien, vamos con nuestra última formación, que es la tasa con asa. Tiene mucho que ver, o es muy similar al patrón en B, pero en este caso vemos que se empieza a formar un suelo redondeado, se llama esto también, o una figura redonda en donde el precio empieza a generar una especie de taza, y el asa es como la orejita donde tomamos la taza, ¿no? Entonces, por lo general se da este movimiento, llega al punto desde donde empezó a darse el movimiento, vuelve a caer, llega al punto y donde hay el rompimiento, la proyección sería desde el punto más bajo de la taza hasta la ruptura, sería nuestra proyección de movimiento, y vemos cómo este movimiento lo alcanzó casi por completo. Entonces son figuras que nos llevan o nos dan un indicio de hacia dónde se dirige el precio. Todas las figuras que hemos visto nos permiten ver o predecir, que es lo que más quisiéramos los traders, saber hasta dónde va a llegar el precio para salir con nuestras ganancias o cortar nuestras pérdidas. Entonces, esas son las figuras chartistas que tenía para hoy para ustedes. Excelente. Ahora vamos a ver de la teoría a la práctica. Quiero primero ver cómo va nuestra operación, la cual pusimos en el video anterior, siguiendo los soportes y resistencias. Estamos operando el par Bitcoin y nuestro take profit serán los 60.000 dólares, que casi los toca. Vemos cómo se está formando una de las figuras que acabamos de ver, que sería un rising wedge, que sería una figura de reversión en este caso, porque venimos de una tendencia bajista, se está formando esta micro tendencia, pero hay que estar pendientes porque en teoría esta figura nos marcaría una continuación bajista, pero si la rompe alcista y reversión, da una figura de reversión, pues podríamos decir que tenemos un punto bastante importante. Entonces, de nuevo venimos aquí, vamos a trazar la base y vamos a ver hasta dónde. Si llega a haber una ruptura al alza, podríamos llegar a los 71.500 dólares, y si por el contrario hay una tendencia a la baja,
podríamos llegar a los $45.000. Ahora, ¿qué pasa? Que para saber si le entramos o no le entramos a esto, tendremos que saber también cuáles son los fundamentales. En este caso, 10 de mayo del 2021, los fundamentales de Bitcoin son bastante sólidos, por lo que yo creería que la tendencia va a continuar al alza. Sin embargo, podríamos ir a visitar nuevamente estos niveles para nuevamente impulsarnos. Entonces hay que estar muy pendientes de esta formación. Yo creo, y es mi predicción, que el Bitcoin va a lograr llegar a los 60.000 o incluso a los $62.000, y ahí podríamos ver cómo se comporta el precio, si va a romperlo o si no. Si no logra romperlo, sino que hay un rechazo, creo que sí podríamos venir a visitar los $45.000, incluso 42.000. Porque ya ha intentado varias veces y no ha logrado sobrepasar. Sin embargo, como digo, hay muy buenos fundamentales, muy buenas noticias que creo que nos va a dar que el precio llegue a máximos más altos. Creo que fue una redundancia, pero bueno, no importa. Entonces nuestra posición sigue al alza y vamos bien. De hecho, si se acuerdan y si vieron el capítulo completo, pusimos otras dos órdenes en dos soportes más. Aquí se las quiero mostrar. Vemos que tenemos estas tres posiciones. Habíamos hecho la primera compra por 0.001, que eran más o menos $56 a precio del mercado, es decir, compramos a 56.654. Luego hicimos una compra en otro soporte que vimos que eran los 56.000 por otros $56, y luego vimos que hicimos otra compra en los 53.000, que era otro soporte. Entonces, ¿por qué pusimos estas órdenes? Para lo que nos ayuda estas órdenes es lograr promediar el precio, es decir, tener un mejor precio en nuestra posición. Si yo tuviera 56.000, es decir, no tendría $10 de ganancia. Ahora, tú dirás, pero $10, entonces pues no. Lo que yo te digo es, la magnitud de tu entrada tiene que ser conforme a la cantidad de riesgo, la cantidad de capital que estás dispuesto tú a arriesgar y con la cantidad de capital que tú estás operando. Entonces, si tú tienes una cuenta muy pequeña, no puedes abrir posiciones tan grandes, pero si tu cuenta es un poquito más grande, pues podrías ir aumentando esas posiciones. Entonces, en este caso, ya tenemos una posición por 0.003 con un promedio muchísimo mejor. De hecho, nuestro promedio debería estar más o menos alrededor de los, no sé, $55.000, menos de $55.000, lo que nos da un mayor margen para ganar y uno menor para perder, porque recuerden que nuestra posición está protegida en los 52.000. Entonces no es lo mismo perder desde los 56.600, que fue que empezamos la posición, hasta los 52.000, que como fuimos promediando la posición hasta llegar a un promedio de precio de unos 55.000, 54.700 hasta 52.000. Entonces va a haber una menor pérdida si la posición se fuera en nuestra contra. Ahora quiero mostrarles cómo vamos a pasar de la teoría a la práctica. Este fin de semana hice una operación en Ethereum, porque pues Ethereum está candente en este momento. De hecho, miren que ya llegó a 4.200 y se nos presentó esta figura que acabamos de ver. Entonces pues me puse a estudiarla y dije, hay una posible ruptura. De hecho se dio el 8 de mayo, es decir, el sábado. Y dije, ok, hay que entrar. Y efectivamente yo, como opero en QuantFury, que es la mejor aplicación que yo he encontrado para hacer trading, que te dejo en la parte de abajo mi código, y si te suscribes con él pues vas a ganarte una acción o una cantidad de criptomoneda por haber ingresado, y yo también me la voy a ganar, y acá vas a poder hacer trading. Claramente esto ya es con dinero real. Entonces quiero mostrarles, en este momento de hecho tengo una posición en BTC, porque la posición esta que pusimos en simulación pues también la puse en real. Pero mi take profit de esta son los $75.000, a donde yo creo que va a llegar. Pero bueno, vamos a ver el historial de trading y vamos a ver la posición, que es la de Ethereum. Fueron $111 entre sábado y domingo. Empecé con una compra de $500 en los 3.453, es decir, por aquí un poco por debajo, por donde se rompió el canal. Esto lo hice porque el precio se devolvió y dije, ok, hubo una ruptura, creo que vamos a entrar.
y después sumé otra posición en los 3.482 de $100 más. 3.482 porque se dio este retroceso y dije ok, no, pues hay que continuar y marqué mi take profit en los $4.100 que eran mi proyección de la figura. Recuerden la base, proyección hacia arriba, y eran los $4.103. Sin embargo, la marqué en los 4.100 y efectivamente la operación se ejecutó en los $4.098, dejándome una ganancia de $111. Entonces, dense cuenta cómo podemos operar y no tenemos que estar operando todos los días para ganarnos 5 o 10 dólares, no, sino que en una sola operación de 2 días puedes sacar $110 dependiendo de tu capital. En este caso, pues yo tengo un capital arranqué con $100. Bueno, podría decir que $300 porque 2 cuentas las quemé. Y con $100 he logrado ya alcanzar más o menos unos $2.900 porque he retirado ya $900. En este caso tengo 2020. Aumenté mi poder de trading y por eso digamos que mis operaciones puedo hacerlas un poco más grandes. Entonces quería mostrarles eso, que se den cuenta que esto funciona y que si sigues la estrategia, te apegas al plan, pues puedes lograr algo interesante. Bien, y como la idea es seguir practicando, pues me encuentro en este momento en el par BNB USDT. Me parece que este par va a continuar creciendo. Vemos dos formaciones, o aquí veo más o menos dos formaciones. Recuerden que esto es práctica, práctica, práctica. Y es, aquí tenemos un alto, aquí tenemos otros dos altos. Y aquí tenemos un bajo, otro bajo, otro bajo. Aquí estamos en temporalidad de 4 horas. Entonces se está formando esta figura. Recuerden de nuevo, aquí, aquí. Creo que está próxima a romper. Entonces esto nos llevaría a los $946. Así que vamos a poner una operación en este punto cuando pase los $700 y con la proyección a los 946. Esto sería un poco más a largo plazo porque digamos que aquí dentro también estoy viendo otra figura que también podría, no sé, darse la posición, y es aquí, esto así. Vamos a trazar, que es gratis. Recuerden que trazar es gratis. Listo. Y podríamos poner desde aquí hasta aquí, que sería nuestra proyección. Y en si se da la ruptura a un más corto plazo, podríamos llegar hacia los $800. Entonces, esa es una posibilidad. No lo sé. Coméntame aquí abajo si lo ves, igual que yo. Y pues si es así, pues chévere y pues tienes una opción. Recuerda que aquí puedes practicar y no te cobran. Entonces puedes abrir una posición y empezar a hacerlo. Y pues en real, digamos que aquí lastimosamente no está el par BNB, entonces no lo podría poner en real, pero sí muy seguramente lo voy a poner aquí en demo para seguir adelante con nuestra práctica. Entonces los posibles puntos a donde puede llegar el precio, si todo sale bien, es a este y a este, es decir, a los $813 y a un más largo plazo a los $945. De romper al alza. De romper a la baja, pues esta figura quedaría invalidada porque vendría a tocar aquí el soporte, pero sí tendríamos esta que podría darse a la baja en dado caso, proyectando los $341, que la verdad lo dudo, a menos de que algo extraordinario ocurra en el ecosistema, pero la verdad lo dudo porque hay muy buenos fundamentales. Entonces, eso ha sido todo por este capítulo. Espero te haya gustado. Recuerda descargar el contenido que tenemos en Jefferson Moreno. Y pues nada, a practicar, a practicar, a practicar, porque así es que logras hacerte rentable en el trading. No te pierdas el próximo capítulo del curso. Vamos a estar hablando sobre medias móviles, otro indicador más que te va a ayudar a tomar decisiones a la hora de entradas o salidas dentro de tus trades. Y esta semana vamos a estar hablando sobre la criptomoneda Rune,
que es un exchange descentralizado muy interesante, y otra sorpresita más. Así que no te lo pierdas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Hey, gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio Cripto y puedes visitar nuestra página web www.jeffersonmoreno.com. Ojo con el video que viene aquí enseguida porque estoy seguro que va a ser de tu interés. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de todo nuestro contenido. Recuerda que quien tiene la información tiene el poder y nos vemos en un próximo video. Chao.